Bienvenidos una vez más a su refugio digital, el lugar donde exploramos hasta el último rincón de las historias que nos roban el sueño. Como ya saben, hoy vamos a sumergirnos, no solo en la superficie, sino hasta las profundidades abisales de Amor Prohibido, esa joya de la televisión otomana que nos dejó marcados a fuego con su intriga, sus personajes complejos y su torbellino de emociones. En el vídeo anterior, hicimos un repaso express por los 12 capítulos que consideramos cruciales para entender el germen de la tragedia en Ask Memnu. Pero admitámoslo, quedamos con ganas de más. La historia es tan rica en matices, tan laberíntica en sus relaciones y tan cargada de simbolismo que merecía una inmersión más profunda. Así que abróchense los cinturones porque hoy vamos a desmenuzar esos 12 episodios, escena por escena, sentimiento por sentimiento, hasta extraer la esencia misma de este culebrón que definió una época. Pero antes, un recordatorio importante: si eres nuevo por aquí y todavía no te has suscrito, este es el momento. Únete a nuestra comunidad de telenoveladictos, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo análisis y prepárate para un festín de contenido sobre tus series turcas favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el universo de Amor Prohibido. ***, un matrimonio por conveniencia, sembrando la semilla del descontento ***. Los primeros capítulos de la serie son fundamentales para establecer el contexto y las motivaciones de los personajes. Bihter Ziyagil, interpretada magistralmente por Beren Saat, es una joven bellísima pero atormentada. La muerte de su padre, a la que ella atribuye indirectamente a su madre, Firdevs, la llena de resentimiento y la impulsa a tomar una decisión impulsiva: casarse con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Adnan, interpretado por el talentoso Selçuk Yöntem, ve en Bihter una segunda oportunidad para la felicidad. Él es un hombre bueno, noble y profundamente enamorado de su joven esposa. Sin embargo, su ingenuidad y su ceguera ante la verdadera naturaleza de Bihter lo convierten en una presa fácil para la manipulación. En estos primeros episodios, somos testigos de la adaptación de Bihter a su nueva vida en la lujosa mansión de los Ziyagil. Conoce a los hijos de Adnan, Nial, una adolescente sensible y vulnerable que está secretamente enamorada de su primo Belul, y Bulent, un niño pequeño que rápidamente se encariña con Bihter. También se relaciona con los empleados de la casa, incluyendo a Denise de Courton, la institutriz francesa de Nial, una mujer misteriosa y observadora que parece conocer los secretos de todos, y a Ilmi Onal, el eterno rival de Adnan, un hombre ambicioso y maquiavélico que siempre está buscando la manera de perjudicarlo. Pero quizás lo más importante de estos primeros capítulos es la introducción de Belul, interpretado por el carismático Can Tatltu. Belul es el sobrino de Adnan, un joven apuesto, mujeriego y despreocupado que vive a expensas de su tío. Desde el principio Belul se siente atraído por Bihter, y ella, a su vez, se siente intrigada por su rebeldía y su encanto. Estos primeros episodios nos muestran a una Bihter frustrada, aburrida y sintiéndose atrapada en su matrimonio. Ella se casó con Adnan por venganza, pero rápidamente se da cuenta de que el dinero y el lujo no pueden llenar el vacío en su corazón. Belul se convierte en una válvula de escape para su frustración, una forma de escapar de la monotonía de su vida y de la opresión que siente en la mansión Ziyagil. ***, el despertar de la pasión, miradas que matan y desafíos peligrosos ***. Es a partir del capítulo 5 cuando la chispa entre Bihter y Belul comienza a arder con más intensidad. Sus miradas se cruzan con más frecuencia, sus conversaciones se vuelven más íntimas y la tensión sexual es palpable en cada escena que comparten. Bihter lo ve como un juego, como una forma de entretenerse y de probar su poder de seducción. Belul, por su parte, se siente atraído por la belleza y la sensualidad de Bihter, pero también teme las consecuencias de involucrarse con la esposa de su tío. Un momento crucial en estos capítulos es el encuentro en el jardín, alrededor del capítulo 7 u 8. Bihter y Belul se encuentran a solas y se enfrentan en un juego de seducción peligroso. Ella lo desafía, lo provoca y lo pone a prueba. Él intenta resistirse, pero la atracción es demasiado fuerte. Es una escena cargada de erotismo y de una energía muy peligrosa. En este encuentro Bihter revela su vulnerabilidad y su resentimiento hacia su madre. Le confiesa a Belul que se siente atrapada en su matrimonio y que necesita una forma de escapar. Belul, a su vez, le confiesa que se siente atraído por ella, pero que sabe que su relación está prohibida. A partir de este momento, la relación entre Bihter y Belul empieza a escalar rápidamente. Empiezan a verse a escondidas, a intercambiar mensajes secretos y a acercarse cada vez más.
La tensión aumenta y la posibilidad de que sean descubiertos se vuelve cada vez más real. En estos capítulos vemos cómo la pasión empieza a consumir a Viter y a Belul. Se obsesionan el uno con el otro y se dejan llevar por sus impulsos, sin pensar en las consecuencias. La razón queda relegada a un segundo plano y la pasión toma el control de sus vidas. *** La consumación del amor prohibido, un punto de no retorno ***. El clímax llega alrededor del capítulo 10, cuando Viter y Belul consuman su amor prohibido. Es una escena muy intensa, llena de culpa y de arrepentimiento, pero también de una satisfacción innegable. Antes de este momento, la relación entre Viter y Belul era un juego, una aventura peligrosa. Pero después de la consumación, todo cambia. Ya no hay vuelta atrás. Han cruzado una línea que no se puede borrar y las consecuencias de sus actos serán devastadoras. A partir de este momento, la culpa y el remordimiento empiezan a consumirlos. Se sienten culpables por traicionar a Adnan y por lastimar a Niall. Saben que lo que están haciendo está mal, pero no pueden evitar seguir viéndose. La relación entre Viter y Belul se vuelve cada vez más tóxica y destructiva. Se celan, se pelean y se reconcilian constantemente. La pasión se mezcla con el resentimiento y la desconfianza. Ambos saben que su relación está condenada al fracaso, pero no pueden separarse. En estos capítulos vemos cómo la verdad empieza a amenazar con salir a la luz. Denise de Courton, la institutriz, empieza a sospechar de la relación entre Viter y Belul. Ilmi Onal, el rival de Adnan, también empieza a sospechar y busca la manera de exponerlos. La tensión aumenta y la posibilidad de que Adnan descubra la verdad se vuelve cada vez más real. El peligro acecha en cada esquina y el destino de los personajes se vuelve cada vez más incierto. Estos 12 capítulos son fundamentales para entender la trama de Amor Prohibido. Son los capítulos donde se siembra la semilla de la destrucción, donde los personajes toman decisiones que marcarán su destino para siempre. Son capítulos llenos de pasión, de drama, de intriga y de suspense que nos mantuvieron pegados a la pantalla desde el principio hasta el final. *** Más allá de la pasión, análisis profundo de los personajes y sus motivaciones ***. No podemos quedarnos solo en la superficie de la trama. Para entender realmente Amor Prohibido, debemos analizar a fondo a los personajes y sus motivaciones. Viter Ziyagil es una mujer compleja y contradictoria. Es hermosa, inteligente y ambiciosa, pero también es vulnerable, insegura y resentida. Se casó con Adnan por venganza, pero se dio cuenta de que el dinero y el lujo no pueden llenar el vacío en su corazón. Su relación con Belul es una forma de escapar de su frustración, pero también es una forma de autodestrucción. Belul Aznedar es un joven apuesto, mujeriego y despreocupado. Vive a expensas de su tío y no se preocupa por las consecuencias de sus actos. Se siente atraído por la belleza y la sensualidad de Viter, pero también teme las consecuencias de involucrarse con la esposa de su tío. Es un personaje egoísta e inmaduro que busca la gratificación instantánea sin pensar en el daño que causa a los demás. Adnan Ziyagil es un hombre bueno, noble y profundamente enamorado de su joven esposa. Es un viudo que busca una segunda oportunidad para la felicidad. Sin embargo, su ingenuidad y su ceguera ante la verdadera naturaleza de Viter lo convierten en una presa fácil para la manipulación. Es un personaje trágico que es víctima de la ambición y la pasión de los demás. Niall Ziyagil es una adolescente sensible y vulnerable que está secretamente enamorada de su primo Belul. Sufre en silencio al ver que el hombre que ama la ignora. Es un personaje inocente que es víctima de la traición de los demás. Firdevsireolu es la madre de Viter, una mujer manipuladora y ambiciosa que siempre ha buscado el poder y el dinero. Ella ve en el matrimonio de Viter con Adnan una oportunidad para escalar socialmente y no duda en aprovecharse de la situación para su propio beneficio. Es un personaje maquiavélico que no tiene escrúpulos para conseguir lo que quiere. Un legado imborrable, Amor Prohibido, y su impacto cultural Amor Prohibido no es solo una telenovela, es un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Turquía y conquistó corazones en todo el mundo. Su trama intrigante, sus personajes complejos y su magistral producción la convirtieron en una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos.
La serie aborda temas universales como el amor, la pasión, la traición, la culpa y el perdón. Nos muestra la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias de nuestros actos. Nos hace reflexionar sobre nuestros propios deseos y sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar para alcanzar la felicidad. Además, Amor Prohibido elevó el nivel de la producción televisiva turca. Su cuidada estética, su impecable dirección y las actuaciones memorables de su elenco la convirtieron en un referente para otras series turcas. En definitiva, Amor Prohibido es una telenovela que nos atrapa desde el primer momento y que nos deja una huella imborrable en el corazón. Es una historia que nos hace reír, llorar, odiar y amar al mismo tiempo. Ahora los invito a la reflexión. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Biter y Belul? ¿Creen que eran víctimas de la pasión o que eran responsables de sus actos? ¿Cuál fue el personaje que más les impactó y por qué? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchas más series turcas por descubrir juntos. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas.